y pues también ampliar mis agradecimientos hacia la Dirección de Contraloría Ciudadana, que es donde me he capacitado para realizar un trabajo como Contralor Ciudadano dentro del Distrito Federal. Y pues también aprovecho el momento para darle las gracias a mi esposa, Elisa Legorreta, por su apoyo. Es muy importante. Y volviendo al tema, pues yo quisiera manifestarles el proyecto. Es muy sencillo, muy escueto el que presenté. Creo que tiene 3 incisos, pero dentro de ellos hay algo que a mí me gustaría anticipar. Estamos hablando de la información, pero el E5 parte de un supuesto erróneo. Y quisiera plasmar mi punto de vista, a lo mejor una comparación entre lo que es la iniciativa privada y lo que es el gobierno. La iniciativa privada se maneja por objetivos. Cada año, cada ejercicio, realiza presupuestos, igual que el gobierno. Pero esos presupuestos están fijados en objetivos claros, mesurables, cuantificables, y el gobierno no. El gobierno parte de un presupuesto de ingresos, supuesto, y en base a esas suposiciones determina el grado de gasto que se puede realizar. Ese grado de gasto, llamado egresos, es derramado en toda la República y en sus organismos de manera, pues, aleatoria. No están medidos sus necesidades, y mucho menos los de la población. Los rubros más importantes, hay que cubrir la nómina, el desarrollo de la institución, los insumos que requiera, pero el margen que dejan hacia el desarrollo social y el impacto social, pues quisiera considerarlo como mínimo, y ahí no planeado adicional. En base a eso, pues los funcionarios tienen que tomar decisiones de alguna manera de acuerdo a la cantidad que les doten y ver qué pueden hacer con esas cantidades. Por ende, creo que no estamos hablando del mismo terreno, pero también me hago una pregunta: ¿por qué no? ¿Por qué no los procesos de los presupuestos de egresos se planean en forma inversa? Cada institución, cada ente debería, antes de recibir la cantidad que tiene, debería de presentar un documento donde justifique la necesidad de esos recursos. Entonces sí, podríamos pensar que hay algo que cuantificar en tiempo, en costo, no sé, en beneficio social, y sería muchísimo más sencillo. De ahí que a la sociedad en general realmente no le interesa mucho el gasto que hacen, porque se entera uno a través del periódico, a través de otros medios, de qué tan mal lo hicieron, pero a toro pasado,
cosas que ya sucedieron y que resulta un mal gasto. Yo considero que deberíamos de invertir las cosas. Si a mí me dicen que un gobernante está solicitando una cantidad para determinada cosa en cuanto a tiempo, costo y eficiencia, entonces sí me puedo preocupar por qué no lo logra, por qué no llega a ese objetivo. Y lo puedo cuantificar, y lo puedo juzgar, y le puedo exigir información. Pero mientras no tenga la base, pues que haga lo que pueda, ¿no? Pero en fin, entonces de ahí, partiendo de esa base, hice un plan de trabajo, pues a lo mejor muy escueto. El primer punto dice sobre intereses, mi interés personal permanente en la difusión y la claridad de la información y la rendición de cuentas. Partir de objetivos mesurables y cuantificables de impacto en beneficio a la ciudadanía, claros, definidos en forma, tiempo y costo en cada ejercicio presupuestal. Dar seguimiento puntual a la actualización de la información referente a los objetivos planeados hasta su cumplimiento. Cuantificar y determinar el grado de cumplimiento de los objetivos programados y el impacto de satisfacción a la sociedad. Ese es el primer punto. El segundo es facilitar al ciudadano el acceso a la información pública en 3 temas. La información del ejercicio en las actividades públicas. Obviamente, si ya las conoce, pues va a tener más acceso a más interés, cuando menos a ver qué pasa. En la cuantificación del gasto de egresos e ingresos. Le pongo de ingresos también porque hay muchas instituciones, organismos que también tienen ingresos propios. Y bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Quién sabe? El chiste, cómo se mezclan en el gasto, tampoco lo sabemos. Y entonces el pueblo pues, se concreta exclusivamente en los pagos y se pierde el control de ese dinero. Aquí en este momento me voy a pegar más al trabajo que he realizado como Contralor Ciudadano. Entonces, recabar información de los comités de adquisiciones de obras y servicios en cuanto a su exposición. Los comités son la unión de algunos funcionarios para solicitar recursos y autorizar el gasto en determinados casos. Y obviamente, cuando menos aquí en el Distrito Federal, la participación ciudadana a través del Contralor Ciudadano es un voto importantísimo porque prácticamente es el aval de la sociedad para ejercer el gasto. Me ha tocado estar en algunos comités donde el simple hecho de que el Contralor Ciudadano no esté de acuerdo con la aplicación de ese dinero y no entiende la justificación plena, prefieren retirarlo de la mesa que meterlo a discusión. Entonces, es muy importante el aval del Contralor Ciudadano. En este proceso también la planeación y autorización del ejercicio del gasto entre los entes y órganos de gobierno. Recaudar información referente a las adquisiciones, obras realizadas desde su licitación y su asignación, la firma de contratos, firmas de garantía y su realización hasta la entrega de lo que se adquiere. Vigilar la aplicación de las garantías y fianzas en cumplimiento en fallas ocultas en las adquisiciones de obras o servicios. Vigilar permanente la información clasificada como privada
en la ciudadanía y sus bienes. Este es el punto B, perdón, ya no lo marqué. Sí. El tiempo. Perdón. Por último, es el seguimiento de la vigilancia en la rendición de cuentas. Resumí simplemente con el acompañamiento de la rendición de cuentas, y pues a lo mejor el IFAE pudiera premiar o acompañar el resultado de un proceso de rendición de cuentas. Entonces, pues creo que es en esencia mi humilde posición. Gracias, licenciado. Ahora sí le pediría, si toma de la urna una de las preguntas, le da lectura, luego escuchamos a los senadores y al final se contestan todas en bloque. La Constitución establece que las resoluciones del IFAI son vinculatorias, definitivas e inalterables, inatacables. Esto impide que un particular o una autoridad interponga un juicio de amparo contra las resoluciones del IFAI. Tengo registrada a la senadora Arely Gómez y al senador Isidro. Bienvenido al Senado de la República, licenciado José Leodoro Rivas Sánchez. De su currículum se desprende que usted participa como titular del Comité de Adquisiciones del Sistema Colectivo Metro del DF. Entonces, me gustaría ver que nos mencionara si tuvo usted algunos obstáculos para dar a conocer alguna información que se le solicitara con la muy sonada problema que tenemos actualmente de la línea 12 del metro. Gracias, senadora Arely. Senador Isidro. Gracias, don José Leodoro. En la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el título referente a información y transparencia, tiene los elementos suficientes para garantizar una gestión transparente del presupuesto. Usted dígame sí o no, y si no, ¿por qué? Gracias, senadora Marcela Torres Pem. Muy buenos días, bienvenido al Senado de la República, licenciado José Leodoro Rivas. Mi pregunta va en el siguiente sentido, licenciado, respecto a los principales ejes de acción plasmado en su proyecto de trabajo, el que usted nos está haciendo favor de traernos. ¿Cómo resolvería usted, es un caso práctico, digamos, cómo resolvería, de llegar usted a ser comisionado del nuevo organismo garante, el caso de que un ciudadano hubiera solicitado la declaración patrimonial del jefe de gobierno del Distrito Federal y el Instituto Local de Transparencia hubiera confirmado la negativa de la entrega? Lo hubiera negado. Gracias. ¿Sí fui clara yo? Repite, por favor. Es un caso práctico. Sí. Solicitan al jefe Sí. Le solicitan al jefe del gobierno del Distrito Federal su declaración patrimonial. Y el órgano local, aquí en el Distrito Federal, hubiera negado esa solicitud. ¿Cómo actuaría usted? ¿Sí? Gracias, senadora. Gracias. Ahora sí, licenciado, si quiere contestar en el orden que usted desee. Bueno. Gracias, muy amables. En relación a si se encontró algún obstáculo con respecto a la información del metro y la línea 12 para la senadora Gómez, Arely Gómez, no hubo ningún obstáculo. Yo no tuve
participación en el tiempo que yo he tomado esta función en el sistema de transporte colectivo, no participé en el diseño de la ruta, ni en el funcionamiento, ni siquiera en la contratación de los trenes. Por lo tanto, pues mi participación en ese sentido es nula, porque no tengo los elementos para dar un juicio. En cuanto al senador Corral, ¿sí?, sobre la ley de presupuesto, no. En realidad yo creo que el senador Pedrosa, Isidro Pedrosa, sí. Sí, efectivamente hay una ley ya sobre el diseño del presupuesto, pero partimos de lo que a mi entender no es objetivo, no es mesurable. Por lo tanto, mi sugerencia es que a lo mejor un cambio sería muy importante en ese sentido, algo que nos pudiera permitir al pueblo tener más acceso a esa información y poder tener criterios propios. Eso es mi punto de vista. Gracias. En relación a la pregunta de principios de ejes de acción, en relación a la pregunta sobre el jefe de gobierno, creo que por el simple hecho de ser un funcionario público está obligado a presentar su... Creo que se terminaron las preguntas. Pasaré a la siguiente, que es dice que la Constitución establece que las resoluciones del IFAI son vinculatorias, definitivas e inatacables, pero esto impide que un particular o una autoridad interponga un juicio de amparo contra la resolución del IFAI. Yo creo que definitivamente la ley de amparo vale la pena que siempre ventile estas posibilidades y pues le dé la oportunidad a la persona que lo solicita para que en base a sus datos se otorgue un amparo en cualquier situación. Muy bien, licenciado José Eleodoro Rivas Sánchez, el Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado esta mañana con nosotros. Muy amables. Gracias. Y saludos a su familia también, desde aquí los saludamos. Se agradece también, muy amables. Pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por el licenciado Gustavo Haddad Santiago. Licenciado Gustavo Haddad Santiago, sea usted bienvenido al Senado de la República. Muy buenos días. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos que desee plantear. A continuación, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas adicionales a estas. Le pediremos que en su momento tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que se encuentra en la urna a su mano derecha,
que la lea, es así de manera inmediata en ese momento, y ya luego que en bloque pudiera contestar todas ellas en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Gracias, senador. Buenos días, señoras senadoras, buenos días, señores senadores, buenos días, señores representantes de la sociedad civil, buenos días a todos. He presentado mis puntos de trabajo que pudiera yo desarrollar en el Instituto de Acceso a la Información conforme a la convocatoria. Agradezco y aprovecho la oportunidad que se me da para comentar algunos puntos que pueden ser de trascendencia y ayudar a que el instituto llegue a buen fin. Para mí me queda claro que la reforma en transparencia es trascendental y de gran calado. Hemos alcanzado la autonomía del órgano garante del acceso a la información y la misma reforma plasma que sus resoluciones deben de ser vinculantes e inatacables. Esto me lleva a pensar que los integrantes del Instituto de Acceso a la Información deberán actuar apegados a los principios constitucionales en materia de derechos humanos y transparencia de manera profesional, y sus resoluciones deberán ser fundadas y motivadas con estricto apego a derecho. También encontramos en la reforma que el Instituto de Acceso a la Información tiene la facilidad o la facultad de trabajar en coadyuvancia con las autoridades y las instituciones con el fin de proteger y salvaguardar el acceso a la información pública. Yo creo que con este principio se puede llevar a cabo la cultura de la transparencia, y esta cultura de la transparencia podrá ser aterrizada en la gestión gubernamental, en la administración y vigilancia de sus archivos gubernamentales. Personas que nos acompañan en la sala son tan amables de guardar silencio para poder escuchar al licenciado. A su vez, el derecho fundamental que protege el Instituto de Acceso a la Información es el derecho que tiene el gobernado de llegar a la información pública gubernamental. Mi experiencia en la materia de transparencia se basa en mi participación y mi desempeño que tuve como coordinador y responsable del acceso a la información pública en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También he colaborado y trabajado en la Administración Pública Federal a través de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente como director general de Transparencia. En este último año me desempeño como director de la visitaduría de los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública, donde he tenido la experiencia y de trabajar en materia de rendición de cuentas. Esta experiencia en los poderes judiciales, en el Poder Judicial, la quiero llevar a cabo para trabajar de la mano con los poderes judiciales local y federal en transparencia judicial y rendición de cuentas judicial. Todo tribunal, todo órgano que imparte justicia está obligado a publicar sus resoluciones, está obligado a rendir cuentas. Esto es, que debe de explicar el juez, el magistrado, qué fue lo que lo llevó públicamente, qué fue lo que lo llevó a dirimir la controversia, a dictar la resolución, o qué parte argumentativa lo convenció para dictar la sentencia. Todas las sentencias deben de ser públicas, deben de ser difundidas. Y concluyo con dos puntos que para mí pueden fortalecer y no debemos descuidar y son de gran trascendencia en el instituto. El apartado que debe de tener la ley secundaria en materia de ejecución y cumplimiento de las resoluciones del órgano garante del acceso a la información debe de ser puntual y señalar el cumplimiento y la eficacia de las resoluciones. He escuchado voces de que no tenemos más que medidas de apremio para poder llevar a cabo este fin. Pero no olvidemos que el artículo 6º constitucional en su apartado A, fracción 7, dice que aquel que se apega se desapega del acceso a la información pública
debe de ser sancionado. Creo que es el fundamento constitucional y veremos el apartado, estoy convencido, en la ley secundaria para que se vigile, se cumpla y se ejecuten las resoluciones del instituto. Concluyo aprovechando la trascendencia de la reforma constitucional en materia de transparencia, en el apartado que obliga a que se coordine al Instituto de Acceso a la Información con la Auditoría Superior de la Federación en el tema de rendición de cuentas. Creo que el instituto podrá ser una palanca, un eje para marcar líneas de acción en difusión, en transparencia y en hacer llegar a la ciudadanía la rendición de cuentas, los actos, el actuar de todas las instituciones que conforman el Estado mexicano. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Tengo registrado a la senadora Pineda Gochi, a la senadora senador Corral y a la senadora Areli. Y le pediría al licenciado, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, darle lectura, a continuación escuchar las de los senadores y luego ya contestar en bloque en el orden que usted desee hacerlo. Pregunta número 23. ¿Cuál es la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas? Pues bienvenido aquí al Senado de la República. En su desempeño en la Secretaría de la Función Pública, ¿ha tenido conocimiento de alguna instauración de procedimiento de responsabilidad administrativa por incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información? Si nos pudiera comentar algún caso que interesante, por favor. Gracias, senador Javier Corral. Muchas gracias. Esta mañana he estado leyendo su currículum y me he podido dar cuenta pues que usted ha sido responsable de varias unidades de enlace de dependencias públicas y se produce en la burocracia federal una distancia entre lo que es la unidad de enlace y el comité de información. A veces la voluntad política que manifiestan los responsables de las unidades de enlace se enfrenta con los comités de información de las dependencias, que terminan haciendo nugatorio el ejercicio del derecho de acceso a la información. ¿Usted qué propondría para generar una mejor y mayor cultura de legalidad y de compromiso con el derecho de acceso a la información en las dependencias de las entidades públicas en general? Gracias. Gracias, senador Javier Corral. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, licenciado Gustavo Haddad Santiago. Dado que el Poder Judicial ya es sujeto obligado en materia de transparencia, siendo que usted fuese seleccionado para ser comisionado del órgano garante, ¿cómo promovería en los poderes judiciales locales y en el Poder Judicial Federal que se cumpliera con el principio de máxima publicidad al momento de dar respuesta a las solicitudes de información? Muchas gracias. Gracias, licenciado. Ahora sí, si quiere dar respuesta en el orden que usted desea hacerlo. Gracias. Comienzo con la senadora Pineda. La labor que me toca desempeñar en la Secretaría de la Función Pública es el coordinar las visitas y revisión a los órganos internos de control. Ahora, en cuanto si me ha tocado o he tenido a la mano algún expediente o asunto referente al incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, no me ha tocado, no es una parte que esté en mi competencia de resolver asuntos referentes a responsabilidades. Pero creo y aprovecho esta pregunta para comentar que yo parto de la idea de que se le debe de dar la atribución
se le debe de dar las facultades al propio instituto para que en el momento de vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, si alguien no cumple o pueda ser sancionado. Esto sería principalmente eficacia jurídica, certeza jurídica para el propio gobernado, sería más eficaz, más rápido también, y creo que sería más fácil cumplir con las resoluciones que emita el propio instituto. En cuanto a la pregunta del senador Corral, creo que aquí se presta a que el instituto ha faltado esta coordinación de saber quién es el que lo representa en las instituciones gubernamentales a través de la unidad de enlace. He tenido la experiencia de que titulares de la unidad de enlace no conocen la institución. Entonces, al momento de que el ciudadano solicita la información, pues en ocasiones ni siquiera es de la institución y le dan trámite para decirle no, no era aquí. Ese puede ser un punto. El siguiente, como no conocen la institución, no sabe dónde se encuentra la información, y creo que para mí es elemental que el titular de la unidad de enlace conozca perfectamente cuáles son las funciones de la institución y dónde se encuentra o posiblemente dónde puede encontrar la información. En cuanto al trabajo con los comités, sí se presenta en ocasiones un poco, por la experiencia que he tenido, un poco de resistencia de las áreas de entregar la información, no de mala fe, sino simplemente tal vez porque no entiendan o tal vez por las propias cargas de trabajo. Mi propuesta sería que pudiera de manera coordinada el instituto, al trabajar con las instituciones, tener presente quién es el titular de la unidad de enlace, concientizarlo en su función y vigilar que sea lo más pronto, lo más expedito la entrega de la información. Para esto aprovecho dentro de mis propuestas de la gestión gubernamental, si ahora todo lo trabajamos electrónicamente, creo que ahí está la clave de tener todas las áreas bien registrado, bien documentada su información electrónica y no tardar tanto tiempo, los 10 o los 20 días para entregar la información, pudiéndola entregar el mismo día, ya que estamos hablando de información electrónica. Creo que el gran porcentaje de las solicitudes son solicitadas en la modalidad electrónica y esto facilita mucho el trabajo siempre y cuando se tenga un buen archivo y una buena gestión documental. Esas serían mis propuestas. Senadora Arely Gómez, ¿cómo promovería el principio de máxima publicidad, con los poderes judiciales, local y federal? Hemos tenido varias acciones, varias experiencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como a su vez he observado en el Congreso de la Unión el canal del Congreso y el canal judicial. Es una puerta a la transparencia, es una puerta al diálogo, es una puerta al acceso a la información. Debe detenerse y cumplirse con los requisitos primordiales tecnológicos de un portal de Internet. Su información debe de ser accesible, amigable y en 1 o 2 clics o canales que se le dé al rubro, tener la información que se necesita. Vigilar que esa información sea eficaz, sea de rápido y fácil acceso. Difundir principalmente la materia de la justicia. La materia de justicia es un tema sensible para cualquier ciudadano. Difundir sus criterios jurisdiccionales, difundir sus resoluciones y que estas resoluciones tengan una síntesis con una información, una síntesis informativa de estas resoluciones sencilla y fácil de entenderse para cualquier ciudadano, para cualquier profesional, el por qué ganó su asunto o por qué perdió el asunto. Definitivamente yo estoy convencido de que la manera eficaz y la manera en cómo se pueda transparentar
y resolver, combatir, si en caso de que existiera alguna opacidad judicial o a su vez rendir cuentas de lo actuado por estos órganos, es ocupando la tecnología. Para mí ese es el punto esencial. Y por qué no, también en el trabajo de quiénes son los magistrados que integran ese Tribunal Superior de Justicia, quiénes son los jueces de primera instancia, cuál es su currícula, cómo estuvo la comparecencia en las legislaturas, que son los que los nombran, cuál es su trayectoria dentro de ese Poder Judicial local. Y vamos caminando, vamos avanzando en toda esta materia de transparencia. Creo que uno de los retos de los poderes judiciales locales es que se vea la autonomía del Tribunal Superior de Justicia y que los jueces y magistrados sean de carrera judicial, ya sea llevando a cabo su trayectoria a través de diferentes puestos dentro del Poder Judicial. Creo que ese sería uno de los grandes retos y eso sería lo que yo aportaría en los poderes judiciales locales. En cuanto a la pregunta de la sociedad, la diferencia entre transparencia y rendición de cuentas. Todos estamos obligados a la transparencia y a rendir cuentas, todos estamos obligados a publicar la información que nos ordena la Ley de Acceso a la Información. A su vez tenemos también la obligación de transparentar o publicar la información focalizada, lo que es la transparencia focalizada. Y rendición de cuentas es ir más allá, es explicar cada acto, es dar a conocer por qué se tomó la decisión o cómo fue que se llevó al consenso para llevar a realizar determinada acción, determinado acto, determinada actuación de la institución gubernamental o de los sujetos obligados. La diferencia está en publicar y en rendir cuentas a la sociedad de las decisiones y las actuaciones que se tomaron. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Gustavo Haddad Santiago. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y le agradece también el haber estado esta mañana de lunes con nosotros. Usted es muy amable, muchas gracias. Gracias. Pedimos a la Secretaría que acompañe al licenciado Haddad. Si desea quedarse, es usted bienvenido. También pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por el licenciado Mario Sila de la Garza. Buenos días, licenciado Mario Sila de la Garza Álvarez. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, tiene hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que desee manifestar. Después de ello, si así lo deciden, los senadores de la República podrán hacerle una serie de preguntas adicionales a estas. Le pediremos que de la urna que está de su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, de lectura en ese momento de manera inmediata, para que al final pueda contestar todas en bloque en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días. Honorables senadores y senadoras, miembros de la sociedad civil, gente que nos acompaña aquí en el público y medios de comunicación. Pues de lo que voy a hablar es del grave problema de la corrupción. Los expertos en economía de todo el mundo convienen actualmente que la corrupción, desde el soborno y la extorsión hasta el nepotismo, pueden tener efectos devastadores sobre la economía. En un estudio del Banco Mundial, más de 150 funcionarios de alta jerarquía y ciudadanos eminentes de más de 60 naciones en desarrollo calificaban a la corrupción como el mayor obstáculo para que sus países se desarrollaran y crecieran. Las prácticas corruptas vacían las arcas de los estados, arruinan el libre comercio y espantan a los inversores. El Banco Mundial estima que la corrupción
puede reducir la tasa de crecimiento de un país entre 0.5 y 1% puntos porcentuales por año. Según las investigaciones del Fondo Monetario Internacional, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los países relativamente exentos de corrupción. Según la agencia de calificación de valores Standard & Poor's, hay una probabilidad de entre un 50 y un 100% de que los inversores pierdan todas sus inversiones en un plazo de 5 años en países con diversos grados de corrupción. Esto hace que la inversión a largo plazo, la que más beneficia a un país, sea peligrosa e improbable. Y lo repito, esto hace que la inversión a largo plazo, la que más beneficia a un país, sea peligrosa e improbable. La corrupción en nuestro querido México es hoy un terrible problema que nos afecta a todos. Según uno de los más recientes rankings, la organización Transparencia Internacional publicó su índice de percepción de la corrupción 2013 y ubicó a México en el lugar 106 de 177 naciones, lo que lo coloca como uno de los países más corruptos para el organismo. El estudio ofrece un ranking global en el que consta la percepción de la corrupción en cada país. Canadá fue el país mejor ocupado del continente en el lugar número 9. Uruguay fue la nación de América Latina en una mejor posición, ya que quedó ubicado en la posición 19, seguido de Chile en lugar del 22. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros, verdad? La presidencia de Transparencia Internacional, Huguet Labelle, indicó que la corrupción es un problema universal, afectando todos los países en temas que van desde los permisos y licencias hasta los grandes contratos públicos y el financiamiento de campañas. Según un comunicado de la organización, en el índice que se construye en una escala que va de 0, donde la percepción de corrupción es más alta, a 100, donde la percepción de corrupción es menor, México obtuvo una calificación de 34 puntos. Somalia, Corea del Norte y Afganistán son percibidos como los países más corruptos del mundo, y Dinamarca y Nueva Zelanda como los más transparentes. El CPI, Corruption Perceptions Index, se elabora cada año desde 1995 a partir de diferentes estudios y encuestas sobre los niveles percibidos de corrupción en el sector público en diferentes países. La Oficina en México de Transparencia Internacional consideró que el país debe trabajar en 4 aspectos, con los cuales estoy completamente de acuerdo y ese sería mi plan de trabajo. México debe considerar un auténtico sistema nacional de integridad que incluya una reforma constitucional en materia de acceso a la información pública. Número 2, el país debe identificar experiencias exitosas de control de corrupción en cualquiera de los sectores y que pueda replicar en el resto del país. Número 3, la organización sugiere avanzar en la implementación de la reforma de justicia penal. Número 4, finalmente sugiere transformar la relación entre el gobierno y la sociedad mediante políticas de gobierno y parlamento abierto. Triste resulta ver cómo cada semana nos enteramos de nuevos casos de corrupción en nuestro país. El caso de Oceanografía, el de la línea 12 del metro, el DF, el de Moreira, quien vive en España, el de Granier, cuya hija tenía cuentas bancarias con 3,000 millones de pesos, señores, las cuales le fueron incautadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los comentarios de la gente, del pueblo, lo recalco, el pueblo, en las calles de todo el país, son muy fuertes y reflejan una falta de esperanza y de credibilidad en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los municipios de prácticamente todos los partidos políticos. En los estados de la República también las historias de corrupción son terribles. Por ejemplo, en Chihuahua, en donde la deuda es gigantesca y no se ve obra en la misma proporción. Escandaloso resulta que, tomando como base información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 63.8% de las participaciones para este estado grande del norte de México se destinen al pago de tal deuda.
¿En dónde quedó el dinero? ¿En dónde quedó ese dinero? El caso de Michoacán, en donde hay, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal, una descomposición tan grande por la corrupción y el crimen organizado que se ha puesto en peligro incluso la seguridad nacional del país por la terrible ingobernabilidad. Urgente resulta entonces para México atacar esta problemática. Todos queremos un país en el cual el gobierno, los políticos, los negocios y la sociedad civil y la vida diaria de la gente estén libres de corrupción. Pongámonos todos la meta de emparejarnos a Chile o al Uruguay, que México sea el lugar 20 en el ranking de corrupción y no el 106. Esto tomará muchos años, pero sí es posible. La transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son vitales para ello. Gracias. Vamos a abrir el turno de senadores que le harán a usted preguntas. Antes, por favor, favor de tomar de la urna de la sociedad civil una pregunta. Está apuntada la senadora Pilar Ortega, luego el senador Isidro Pedraza, Isidro Pedraza, y luego la senadora María del Rocío Pineda Gochi. ¿Alguien más? Muy bien. Nada más una pregunta. Con relación a su currículum, dice Jiménez, Tamaulipas, y luego todo lo demás lo desarrolla en Chihuahua. ¿De dónde es usted? Sí, soy originario de Tamaulipas, pero viví aquí de pequeño en el Estado de México, luego en Durango, y luego posteriormente prácticamente pues en Chihuahua muchísimos años, y otra vez estamos aquí en el DF, aquí chambeando, aquí gracias. Trabajando en el DF. Muchas gracias, con esa aclaración. Le pregunto porque como toda la trayectoria, la última se desarrolla en Chihuahua y en Jiménez en Chihuahua hay un municipio que se llama Jiménez, por eso le preguntaba. Bien, pues entonces, si da usted lectura por favor a la pregunta de la sociedad civil y luego al final la responderá. Es la pregunta número 64. Un joven de 16 años se opone a que sus padres accedan a su expediente clínico, pues considera que en el mismo hay datos personales que no tienen por qué conocer. Los padres alegan, por su parte, la responsabilidad compartida en temas de salud de su hijo. ¿Cómo resolvería esta diferencia de opiniones? Gracias. Tiene la palabra la senadora Pilar Ortega. Bienvenido al Senado de la República, Mario Sila de la Garza. Yo quisiera preguntarle sobre esta facultad de atracción prevista en la reforma constitucional en materia de transparencia. Dentro de este diseño se ha dotado al organismo de la Federación, al nuevo órgano garante, de la facultad de inconformidad y de la facultad de atracción, y a través de ellos de conocer de las impugnaciones que correspondan en origen a las entidades federativas. Y respecto concretamente a la facultad de atracción, se prevé que el órgano garante pueda, de oficio a petición fundada del organismo estatal, conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameritan. La pregunta sería, ¿cómo entiende dicha facultad de atracción? ¿Y qué implica este carácter de interés y trascendencia para traer que señala la Constitución? ¿Usted considera que debe ser una facultad que deba regularse de manera casuística, estableciendo los casos en que se debe ejercer, o solo debe definirse en la Constitución qué es interés y qué es trascendencia? Le preguntaría también si es una facultad arbitraria o una facultad discrecional. Gracias por sus respuestas. Gracias, senador Isidro. Gracias, presidente. Yo quiero felicitar a don Mario Sila por el esfuerzo que ha hecho para traernos esa visión y esas preocupaciones que tiene y los indicadores del nivel de corrupción que hay en el país. Yo quisiera preguntarle a usted cómo concibe al IFAI, y a partir de esa concepción y con las facultades que le ha otorgado ahora el nuevo marco normativo,
que nos diga usted si este órgano debe ser un órgano garante y sancionador o un órgano garante y persuasivo. Muchas gracias. Gracias, senador Isidro. Senadora Pineda Gochi. Sí, gracias. Bueno, yo le quiero preguntar a usted, si usted fuera comisionado, ¿qué haría, qué programa de trabajo implementaría, qué políticas para motivar a la sociedad civil a estar atento, consultar la información que se genera en las diferentes en los diferentes entes de gobierno, y sobre todo también cómo acercar a la sociedad o a parte de la población que no tiene acceso a medios electrónicos? Gracias, senadora. Licenciado, ahora sí, si gusta darle respuesta en el orden que usted desea a todas las preguntas. Sí. Bueno, primero respondo la pregunta de la urna. Pues es menor de edad el muchacho, 16 años, entonces pues deben de los padres, pues porque son los padres y tienen la patria potestad de tener acceso a su expediente médico. Esa sería la respuesta. Y voy a ser así muy breve en las respuestas, puesto vengo yo del sector empresarial, donde me he formado, pues fui director de un organismo empresarial en la ciudad de Chihuahua, y por eso pues mis respuestas, ¿no? Y breves, y por eso mi plan de trabajo muy puntual, sintético, pero que va al grano. La segunda pregunta de la senadora, la facultad de atracción del IFAI, pues es una facultad muy importante. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta facultad de atracción nos puede ayudar a acabar con el problema de la corrupción. Me parece terrible la corrupción en nuestro país, como ya lo comenté, y creo que el IFAI y los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, junto con esta facultad de atracción, pues son vitales para poder lograr el atacar este problema y que no estemos en el vergonzoso lugar que ocupamos ahora según Transparencia Internacional, y podamos estar a la par como el Uruguay o como Chile, ¿verdad?, que están en el lugar número 19 y 22. Yo creo que ese debe de ser uno de los principales metas y objetivos del IFAI, el coadyuvar de una manera activa y siempre constante para combatir el terrible problema de la corrupción. La siguiente pregunta del senador: ¿cómo concibo al IFAI? ¿Este órgano debe de ser sancionador o persuasivo? Sancionador. Debe de ser sancionador. O sea, el problema de la corrupción es gravísimo aquí en México y en todo el mundo, ¿no? Pero si no le ponemos dientes, conociendo aquí a la gente en México, a los políticos, a las diferentes dependencias federales, estatales y municipales, no sirve de nada. Debe de ser sancionador. Respecto a todos, a Senado, Cámara de Diputados, o sea, dependencias federales, estatales, municipales, es una corrupción terrible en todos lados. Las empresas también se ven inmiscuidas, ¿verdad? Entran al juego perverso de la corrupción. O sea, es un cáncer que nos está carcomiendo. Pongo de ejemplo la crisis financiera del 2008, fue generada esa crisis mundial en el fondo por un problema de corrupción. Un problema de corrupción, ¿verdad? Problema de las hipotecas subprime empezaron a ser pues muy laxos allá en los Estados Unidos con esta cuestión. El mismo presidente Clinton lo permitió y vemos las consecuencias. La economía del mundo colapsó por la corrupción, ¿no? Entonces ese es el riesgo para México y para los estados, el colapso del país. Entonces por eso la urgencia de atacar el problema. Respecto a la última pregunta de la senadora, el plan de trabajo para motivar a la sociedad civil, si yo fuera comisionado, el plan de trabajo de un servidor estaría centrado
en eso, en el ataque a la corrupción y en tratar de lograr que México esté por lo menos en el lugar número 20 en el índice de corrupción, no en el vergonzoso lugar que tenemos ahora. Vamos a ponernos a la par de nuestros amigos latinoamericanos del Uruguay y de Chile. Vamos a ponernos la meta que vamos a tardar años de ponernos como México en el lugar 20. Vamos a tardar años y nos va a costar muchísimo, pero sí se puede realmente. Gracias, licenciado Mario Sila de la Garza. Esto es muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece haber estado esta mañana con nosotros. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado. Les agradezco muchísimo, espero haber sido pues claro y pues muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de expresar aquí las ideas de un servidor que son el reflejo de la gente en las calles, realmente, eso es lo que piensa la gente. A veces me preocupa ver bastante cómo la cúpula política y empresarial se despega totalmente de la sociedad. Gracias. Gracias. Pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de ir por el maestro Marco Antonio Loaiza Coronel. Maestro Marco Antonio Loaiza Coronel, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, para manifestar ideas, conceptos, lo que usted desee. Después de ello, si así lo consideran los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas. Adicionales a estas, le pediremos que tome una de la urna que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que en su momento la lea de manera inmediata y que al final pueda contestar en bloque todas ellas en el orden que usted lo desee. Nuevamente, bienvenido. Distinguidas senadoras y distinguidos senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda, así como asistentes a estas importantes reuniones. Agradezco la oportunidad de comparecer ante ustedes para ratificar personalmente los datos de mi ficha curricular y del proyecto de plan de trabajo que tienen en sus manos y de compartir una serie de propuestas que desde una visión particular podrían contribuir a la construcción y consolidación del organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados a que se refiere el artículo 6º constitucional. Como aspirante a ocupar el honroso cargo de comisionado, tengo la firme convicción que garantizar el derecho de acceso a la información gubernamental al ciudadano es una obligación ineludible para toda autoridad. Con motivo de la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, quienes creemos que la rendición de cuentas y el acceso a la información equilibran la función pública y la participación ciudadana, consideramos que el nuevo organismo tiene ante sí el reto fundamental de consolidar la labor realizada por el IFAI, estableciendo nuevos mecanismos para vincular estrechamente a la ciudadanía con los sujetos obligados tradicionales, como las nuevas entidades que formarán parte de este grupo. Esto implica necesariamente que el nuevo organismo cuente con recursos humanos y técnicos de excelencia, así como una estructura que permita desplegar sus atribuciones de forma óptima. La misión inmediata que deberán afrontar los comisionados del nuevo organismo y del que debemos estar conscientes quienes aspiramos a ocupar dicho cargo es el de evitar divisionismos y discordias, para generar condiciones de gobernabilidad a partir de las cuales se afirme la autoridad del órgano, sin caer en un lugar común y protagónico de pretender erigirnos como fiscalizadores de las entidades públicas, partidos políticos y organizaciones sindicales. Considero que el fin último de todo organismo garante de acceso a la información y protección de datos es establecer puentes entre la ciudadanía y los sujetos obligados a fin de que los primeros conozcan y se involucren en el ejercicio de la función pública y que los servidores públicos estén plenamente conscientes
que informar y hacer visible su actuación son atributos naturales del ejercicio de sus funciones. Durante mi desarrollo y experiencia profesional, he tenido la oportunidad de participar en la iniciativa privada, en la administración pública y en la academia, situación que me ha permitido tener una visión del quehacer profesional en todos los ámbitos, pero en particular de la importancia que representa el actuar de manera ética y transparente.